Debido a su adicción, Amin tenía varias marcas de agujas en uno de sus brazos. Su pequeña sobrina, Alfa, solía dibujar líneas entre aquellas marcas con un rotulador para que se vieran más bonitas. Como agradecimiento, Amin le regaló una mariquita antes de quedarse dormido. Muchos años después, Alfa, de 13 años, asistió a una fiesta donde, bajo los efectos del alcohol, se hizo un tatuaje improvisado. Poco después comenzó a sentirse muy mareada. Su amiga Adrienne se preocupó al verla en ese estado y decidió acompañarla a casa. Más tarde, su madre, Tahar, no quedó nada satisfecha al verla llegar así y la llevó directamente al baño para quitarle el olor de la fiesta. Mientras la ayudaba, Alfa le preguntó si todavía la quería. Tahar respondió que sí, aunque claramente estaba molesta. En ese instante, la joven sintió náuseas y terminó vomitando. Cuando Tahar le quitó la ropa para ayudarla a limpiarse, descubrió el tatuaje en su brazo y se alarmó. Le preguntó dónde se lo había hecho y si la aguja utilizada era nueva o había sido compartida. Alfa explicó que simplemente habían usado un objeto cualquiera que encontraron en la fiesta. Sin perder tiempo, Tahar comenzó a desinfectar la herida. Luego le dijo a su hija que al día siguiente irían al hospital para aplicarle una vacuna de refuerzo contra el tétanos, aunque todavía era demasiado pronto para realizar ciertas pruebas médicas. Intrigada, Alfa preguntó para qué eran esas pruebas, pero Tahar prefirió no responder y salió del baño. Esa misma noche, Alfa escuchó accidentalmente a su madre decir que ya no tenía fuerzas para seguir luchando y que estaba cansada de los problemas que constantemente surgían en la familia. Sintiéndose culpable, la joven tomó una chaqueta y una mochila, abrió la ventana y trató de salir del edificio. El viento soplaba con mucha intensidad y la estructura exterior se movía peligrosamente. Alfa intentó avanzar con cuidado, pero perdió el equilibrio y cayó de rodillas cuando trató de llegar a las escaleras. Dominada por el miedo, comenzó a gritar pidiendo ayuda a su madre. Tahar entró rápidamente en la habitación y corrió hacia la ventana. Extendió la mano hacia su hija mientras le pedía que mantuviera la mirada fija en ella. Alfa avanzó lentamente hasta que su madre logró sujetarla y llevarla de regreso al interior. Ambas terminaron cayendo sobre la cama de forma segura. Abrazadas, Alfa le pidió perdón mientras Tahar le cantaba suavemente para tranquilizarla. Al día siguiente, en el hospital, Alfa estaba aterrada ante la idea de recibir la vacuna. El médico decidió permitirle aplicársela a ella misma. La joven tomó la jeringa, cerró los ojos y realizó la inyección. Para su sorpresa, apenas sintió una pequeña molestia. Después, el médico colocó una curita sobre la zona. Alfa volvió a preguntar por las pruebas médicas mencionadas anteriormente, pero le explicaron que tendría que esperar 2 semanas antes de realizarlas. Cuando preguntó cuál era el motivo, el médico le habló de un nuevo virus que se estaba propagando por distintas partes del mundo. Un recuerdo muestra a Tahar trabajando como médica. Durante una de sus jornadas, notó que las comidas de la noche anterior seguían en un carrito sin haber sido repartidas. Molesta, llamó la atención a una enfermera por ello. La enfermera explicó que aquella no era su área habitual y que gran parte del personal había abandonado el lugar. Aseguró que estaba haciendo todo lo posible para ayudar a los pacientes, pero que sola no podía atenderlo todo. Entonces, Tahar decidió encargarse personalmente de repartir las comidas. Se revela que el nuevo virus provocaba una transformación progresiva en las personas, endureciendo sus cuerpos hasta convertirlos en una especie de piedra. Además, los afectados comenzaban a expulsar polvo al toser. En la última cama de la sala, un paciente había completado la transformación y ya no mostraba signos de vida. Tahar desconectó los equipos médicos, cubrió el cuerpo con una sábana y continuó con su trabajo. En el presente, después de salir del hospital, Alfa fue a la escuela y llegó tarde a su clase de inglés. La herida de su tatuaje le causaba una intensa picazón debido a una infección, por lo que no podía evitar rascarse incluso sobre el vendaje. Mientras analizaban el libro del día, un estudiante comenzó a discutir con el profesor y utilizó un insulto ofensivo relacionado con su orientación. El docente mantuvo la calma, le indicó que hablarían después de clase y luego pidió a Alfa el justificante por su retraso. Cuando la joven se acercó para entregárselo, unas gotas de sangre procedentes de la herida mancharon accidentalmente algunos de los objetos que estaban sobre el escritorio. Los compañeros de clase comenzaron a murmurar sobre la situación, aunque el profesor no se dio cuenta de nada y le pidió a Alfa que compartiera su interpretación del libro que estaban analizando. Él quedó impresionado por la profundidad de sus comentarios, pero la conversación se interrumpió cuando varios estudiantes señalaron que la herida de su tatuaje seguía sangrando. Preocupado, el profesor le indicó que fuera a la enfermería. Alfa recogió sus cosas de la mesa, pero notó que varios compañeros se apartaban de ella. Adrienne decidió acompañarla y, en lugar de dirigirse directamente a la enfermería, terminaron escondiéndose en el baño para fumar. Adrienne no entendía por qué la herida seguía abierta, pero Alfa
restó importancia al asunto. De repente, ella creyó escuchar un silbido y rápidamente cerró la puerta después de deshacerse del cigarrillo. Sin embargo, Adrian aseguró que no había oído nada y pensó que todo estaba en su imaginación. El ambiente se volvió incómodo por unos segundos. Se miraron en silencio y terminaron besándose. Cuando Adrian intentó avanzar más en el acercamiento, Alpha se apartó y le dijo que no pensaba vivir un momento tan importante en un baño descuidado. Adrian se sintió avergonzado y se dio la vuelta para recuperar la compostura. Al regresar a casa, Alpha sintió inquietud al encontrar varios objetos fuera de lugar y el despacho de Tahar completamente desordenado. Poco después escuchó un ruido y siguió el sonido hasta su habitación, donde descubrió a un desconocido. Hacía tantos años que no veía a Amin que no logró reconocerlo. Asustada, corrió a la cocina y se escondió. Cuando el hombre fue tras ella, tomó un cuchillo para protegerse, convencida de que se trataba de un intruso. Amin intentó tranquilizarla explicando que era su tío. Incluso mencionó los nombres de sus abuelos para demostrarlo. Sin embargo, Alpha continuó desconfiando y mantuvo el cuchillo apuntando hacia él cuando trató de tomar algo de comida. Amin comenzó a recordarle momentos de su infancia, como las veces que la cuidó y los paseos que compartieron junto al mar. Aún así, Alpha no lograba recordarlo y se preguntaba por qué su cuerpo temblaba constantemente. Cansado de la situación, Amin le quitó el cuchillo con facilidad y se dirigió a la sala para encender el televisor. Alpha tomó otro cuchillo y continuó vigilándolo hasta que Tahar regresó a casa y confirmó que aquel hombre era realmente su hermano. Tahar se disculpó por no haberle avisado que Amin se quedaría con ellas, ya que pensó que lo reconocería enseguida. Después le pidió que lo saludara afectuosamente, pero Alpha se negó. Su madre insistió y le recordó la importancia de los buenos modales. Más tarde, Alpha protestó porque Amin estaba ocupando su habitación, pero Tahar no quiso permitir que él durmiera en el sofá. Como solución, le dijo a su hija que podía pasar la noche con ella. Alpha reaccionó con evidente descontento y salió de la habitación, provocando las risas de los hermanos. Otro recuerdo muestra a Tahar regresando del trabajo y encontrando a Amin inconsciente en las escaleras. Con gran esfuerzo lo llevó al apartamento y comenzó a realizar maniobras de reanimación mientras su madre le arrojaba agua encima. La anciana creía que el llamado viento rojo estaba impidiendo que respirara y continuó mojándolo. Tahar la apartó inmediatamente y le reprochó que creyera en aquella vieja superstición, explicando que tanta agua solo podía empeorar la situación. Poco después llegó un primo de Alpha, quien se llevó a la anciana a otra habitación. También explicó que había retirado todas las agujas que Amin tenía guardadas, por lo que seguramente había conseguido otras por su cuenta. Tras varios minutos de esfuerzo, Amin finalmente recuperó el conocimiento. En el presente, Alpha acudió al hospital para realizarse las pruebas médicas. Allí se sorprendió al encontrarse con su profesor de inglés acompañado de su pareja, cuyo cuerpo ya mostraba signos avanzados de la extraña enfermedad que convertía a las personas en una especie de piedra. Alpha no podía dejar de observarlo, lo que hizo que ambos hombres decidieran cambiarse de asiento. Como ella continuó mirándolo, el hombre enfermo terminó preguntándole cuál era el motivo de tanta atención. Lejos de burlarse, Alpha respondió sinceramente que le parecía hermoso. La inesperada respuesta provocó una sonrisa y una breve carcajada por parte del hombre. Al día siguiente en la escuela, la novia de Adrian lanzó una pelota con demasiada fuerza hacia Alpha, con la clara intención de molestarla. Cuando Alpha la devolvió y la chica la atrapó, apareció una mancha de sangre en su brazo. Alpha se dio cuenta de que la herida estaba sangrando otra vez e intentó ocultarlo, pero la profesora notó la situación. Le pidió que descansara un momento y, usando una toalla, recogió la pelota antes de desecharla. Más tarde, Alpha le preguntó a Adrian si su novia sabía lo que había ocurrido entre ellos. Él respondió que no. Sin embargo, comenzó a hacerle preguntas sobre la herida, preocupado por la posibilidad de haberse contagiado de algo si ella estaba enferma. Ante su insistencia, Alpha terminó perdiendo la paciencia y abandonó la clase. Después de la escuela, la familia viajó en automóvil para visitar a la madre de Tahar. Durante el trayecto, Amin intentó acercarse a Alpha y conversar con ella, pero la joven seguía considerándolo molesto. Al llegar al edificio, encontraron a dos personas con problemas de adicción sentadas en las escaleras. Tahar les pidió a todos que se mantuvieran alejados de su hermano y continuaron avanzando, ignorando las agujas que había esparcidas por el suelo. Toda la familia se reunió en el apartamento para almorzar. La abuela de Alpha era una mujer indígena y hablaba en su lengua natal, por lo que Alpha apenas podía comprenderla. La comida transcurrió en un ambiente animado y en un momento dado, Tahar comenzó a cantar junto a sus hermanas. Sin embargo, Alpha observaba todo aquello con cierta incomodidad. Mientras los demás estaban distraídos, Amin se escabulló hacia una habitación. Tahar se dio cuenta y fue tras él de inmediato. Preocupada, Alpha decidió seguirlos y descubrió a Amin tendido en el suelo después de haber recaído en sus problemas de adicción. Tahar estaba administrándole una inyección para estabilizarlo. Cuando vio a su
su hija observando la escena, cerró rápidamente la puerta. Poco después, apareció la abuela preguntando por ellos. Alfa le explicó que estaban descansando y que era mejor no molestarlos. La anciana sonrió, hizo un gesto tradicional sobre el rostro de su nieta a modo de bendición y luego la abrazó. Otro recuerdo muestra una multitud reunida frente al hospital, protestando desesperadamente. Los guardias tenían dificultades para controlar a las personas. Cuando Tahar salió para averiguar qué ocurría, uno de ellos le explicó que el director había informado que ya no quedaban plazas disponibles y que no podían recibir más pacientes. Los manifestantes obligaron a Tahar a observar a los enfermos afectados por la extraña enfermedad que convertía sus cuerpos en una especie de piedra. Finalmente, ella aceptó permitir la entrada de los pacientes, aunque sus familiares tendrían que permanecer fuera del hospital. En el presente, Alfa se preparaba para su clase de natación en los vestuarios, cuando descubrió que varios compañeros habían bloqueado la salida. La acusaban de estar enferma y de representar un riesgo para los demás. Alfa insistió en que no era cierto, pero nadie quiso escucharla. Tras un intercambio tenso, logró abrirse paso entre ellos y salir. Sin embargo, otra estudiante seguía esperando para impedirle el paso, por lo que Alfa reaccionó de forma impulsiva para apartarla. Más tarde, en la piscina, intentó disfrutar de la clase, pero varios compañeros continuaron acosándola y empujándola bajo el agua. Después de una larga lucha, consiguió liberarse y alejarse nadando. Mientras vigilaba constantemente a quienes la molestaban, no se dio cuenta de que se acercaba demasiado al borde de la piscina y terminó golpeándose la cabeza. La herida volvió a abrirse y la sangre comenzó a mezclarse con el agua. Al verlo, los demás estudiantes entraron en pánico y salieron apresuradamente de la piscina. Esa noche, Alfa no podía dormir. Amin seguía temblando y quejándose debido al dolor. Ella intentó ayudarlo cubriéndolo con una manta y tratando de reconfortarlo, pero nada parecía aliviar su malestar. Cuando decidió ir a buscar a Tahar, Amin la detuvo suavemente y se apoyó en ella, como si necesitara compañía. Alfa lo abrazó para consolarlo. Poco después, él comenzó a llorar y ella terminó llorando también. Más tarde, Alfa se refugió en la oficina de Tahar y terminó quedándose dormida allí. Algún tiempo después, Tahar fue convocada a la escuela para hablar sobre la situación de su hija. Antes de dirigirse a la oficina del director, le recordó a Alfa que no mencionara nada relacionado con Amin. Durante la reunión, Tahar explicó que el sangrado podía ser una reacción normal después de ciertos procedimientos médicos. Sin embargo, el director comentó que muchos estudiantes tenían miedo de contagiarse y que varios padres se habían quejado. También pidió revisar los resultados de las pruebas cuando estuvieran disponibles. Tahar se sintió ofendida por la solicitud y respondió con firmeza que no había ningún problema. Mientras tanto, Alfa insistía en que no podía seguir soportando el rechazo de sus compañeros si continuaba asistiendo a clases, pero su madre no prestó atención a sus preocupaciones. Cuando llegó la hora de la clase de inglés, nadie parecía tener ganas de prestar atención al profesor. Sin embargo, Alfa notó de inmediato que algo no estaba bien. Sus ojos mostraban señales de haber estado llorando. El docente intentó comenzar la lección con normalidad, pero no logró mantener la compostura. Finalmente sufrió una fuerte crisis emocional frente a los alumnos, dejando entrever que su pareja había fallecido recientemente. Mientras tanto, en el hospital, Tahar recibió los resultados de las pruebas de Alfa. Los análisis indicaban que no estaba infectada. Aún así, Tahar seguía preocupada y pensaba que las pruebas podrían haberse realizado demasiado pronto. Por eso insistió en repetirlas, ignorando a otra doctora que le aseguró que estaba exagerando. Después de las clases, Alfa llegó al hospital y Tahar decidió examinarla personalmente. Durante la revisión, la joven comenzó a toser y sintió que le faltaba el aire. El miedo se apoderó de ella y terminó sufriendo un ataque de pánico. Tahar la ayudó a recostarse e intentó tranquilizarla. En un momento se sobresaltó al notar algo en los labios de su hija, temiendo que fuera un síntoma de la enfermedad. Por suerte, solo era saliva. Tras el incidente, Tahar anunció que Alfa permanecería en observación durante el resto del día. Esa noche, la doctora dedicó horas enteras a estudiar la extraña enfermedad. El cansancio comenzaba a vencerla, pero luchaba por mantenerse despierta. En un descuido se hizo una pequeña herida en un dedo, lo que la ayudó a reaccionar y continuar trabajando. Más tarde fue a comprobar cómo estaban sus familiares y descubrió que ninguno de los dos podía dormir. Incluso le llamó la atención que madre e hija se movieran de forma muy parecida mientras descansaban. Tahar se sentó junto a Alfa y le pinchó suavemente un dedo con una aguja. Después hizo lo mismo consigo misma y juntó ambas heridas. Mientras mantenía los dedos unidos, le dijo que si algo le ocurría a su hija, ella también quería compartir su destino. Luego besó las manos de Alfa con cariño. Otro recuerdo muestra a Tahar caminando por un pasillo lleno de cuerpos cubiertos. Cuando llegó hasta la sala de pacientes, observó todas las camas ocupadas y sintió que la esperanza se desvanecía poco a poco. En el presente,
Amin intentaba hacer ejercicio para recuperar fuerzas, pero apenas pudo resistir unos minutos antes de desplomarse por el agotamiento. Cuando comenzó a hacer demasiado ruido, Alfa le pidió que guardara silencio porque Tahar estaba atendiendo pacientes en su oficina. Amin le preguntó por qué no estaba en la escuela. Alfa respondió que se encontraba enferma y aprovechó para cuestionarlo sobre su presencia en la casa. Según ella, sus problemas eran consecuencia de decisiones personales y no de una enfermedad. También insinuó que él había renunciado a luchar por sí mismo. Molesto, Amin respondió que tampoco disfrutaba de aquella conversación ni de estar encerrado allí. Un nuevo recuerdo revela que Amin había padecido la misteriosa enfermedad años atrás. Tahar analizaba muestras de su sangre y de las formaciones endurecidas que aparecían en su espalda. Durante el procedimiento, Amin preguntó si podía ver a la pequeña Alfa, pero Tahar se negó. De repente, las zonas endurecidas comenzaron a desprender un extraño polvo rojizo. Cuando Tahar intentó recoger más muestras, aquellas placas se fragmentaron, provocándole un intenso dolor a Amin. Alarmada, trató de vendar la zona para evitar que siguiera deteriorándose, pero él le dijo que ya era demasiado tarde. De vuelta al presente, Tahar revisó nuevamente a Alfa y la obligó a beber grandes cantidades de agua. La joven estuvo a punto de atragantarse. Entonces, Amin comenzó a hablar en la lengua de su madre y acusó a Tahar de comportarse igual que la anciana cuando intentaba curar el supuesto viento rojo mediante viejas creencias populares. Según él, resultaba contradictorio que una doctora tan racional recurriera a costumbres semejantes. Los hermanos iniciaron una fuerte discusión que Alfa apenas podía comprender debido al idioma que utilizaban. En medio de la pelea, Amin perdió la paciencia y afirmó que aquella situación le recordaba cuando su propia familia casi termina causándole un grave daño intentando ayudarlo. Alfa alcanzó a entender algunas palabras relacionadas con un supuesto demonio rojo. Al escucharlo, Tahar reaccionó inmediatamente y amenazó con expulsarlo de la casa si continuaba hablando de ese tema. Furioso, Amin decidió marcharse por voluntad propia. Sin embargo, Tahar lo detuvo y le preguntó por qué de repente parecía preocuparse tanto por su futuro. Confundida, Alfa quiso saber por qué su tío no podía simplemente irse. La pregunta hizo que Tahar explotara emocionalmente. Agotada por la presión acumulada, gritó que estaba cansada de tener que resolver constantemente los problemas de todos. Herida por aquellas palabras, Alfa le ordenó que abandonara su habitación. Tahar salió del cuarto y cerró la puerta con llave. Esa noche, Alfa se despertó sobresaltada al escuchar el sonido de una ventana rompiéndose. En su visión, el techo comenzaba a derrumbarse sobre ella. Los muebles y los pósteres quedaban aplastados mientras la estructura descendía cada vez más. Desesperada, intentó empujar el techo para detenerlo, pero era imposible. Poco después comenzó a quedarse sin aire y su cuerpo entero empezó a temblar. Entonces se revela que todo era una pesadilla provocada por otro ataque de pánico. Amin apareció junto a ella y la ayudó a recuperar la calma. Con paciencia, logró tranquilizarla hasta que pudo respirar con normalidad. Después abrió la ventana y la convenció de salir un rato para despejarse. Minutos más tarde, ambos corrían por un campo de fútbol, divirtiéndose entre risas junto a un grupo de jóvenes que jugaban en la zona. Por primera vez en mucho tiempo, Alfa parecía olvidar sus preocupaciones. Después, ambos se dirigieron a un club nocturno. Allí, Amin permitió que Alfa probara algunas cosas propias del ambiente del lugar. Mientras observaba a su alrededor, Alfa se fijó en una mujer afectada por la enfermedad que bailaba sobre la barra. La joven la observó unos instantes antes de unirse a su tío en la pista. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Uno de los brazos de Amin quedó rígido en el aire y tuvo que bajarlo usando la otra mano. Poco después ocurrió lo mismo con el otro brazo. Su cuerpo empezó a reaccionar de forma inquietante y Alfa se preocupó de inmediato. Antes de que pudiera acercarse, varias personas se interpusieron entre ellos. Cuando logró abrirse paso, Amin ya había desaparecido. Alfa comenzó a buscarlo desesperadamente y terminó encontrándolo en una zona apartada del local. Allí descubrió que estaba consumiendo sustancias ilegales. Impactada, decidió esperar afuera hasta que él saliera. Cuando Amin finalmente apareció, comenzó a caminar a gran velocidad. Alfa trató de entender qué le estaba ocurriendo, pero él la apartó con brusquedad y le recordó que no era su padre ni tenía que darle explicaciones. Poco después, Amin se marchó solo, dejando a Alfa completamente confundida. Más tarde, la joven llegó a la casa de Adrienne. Él le confirmó que sus análisis también habían dado negativos, lo que los tranquilizó por un momento. Ambos comenzaron a acercarse emocionalmente, pero en medio de la situación, Alfa sufrió un nuevo ataque de pánico y se aferró a él buscando seguridad. Al levantar la vista, descubrió algo que la dejó paralizada. Adrienne tenía un tatuaje idéntico al suyo. Sorprendida, exigió una explicación. Adrienne confesó que se lo había hecho poco después que ella. Nunca se lo contó porque temía haberse contagiado por compartir el mismo instrumento y no quería convertirse también en objeto de burlas o rechazo.
rechazo. Aunque él se disculpó por no haber sido más sincero ni más comprensivo con ella, Alfa decidió marcharse igualmente. Un recuerdo muestra a Tahar trabajando durante un turno nocturno. En un momento intentó llamar a casa, pero nadie respondió. Entonces telefoneó a su madre para preguntar si sabía algo de Amin, quien debía estar cuidando a la pequeña Alfa. La abuela expresó sus dudas sobre dejar a la niña bajo la responsabilidad de Amin, pero Tahar insistió en que él había mejorado y que podía confiar en él. En el presente, Alfa subió a un autobús y logró encontrar nuevamente a su tío. Durante el trayecto, admitió que tenía miedo de estar enferma. Amin intentó tranquilizarla diciéndole que, si realmente estuviera afectada por la enfermedad, ya habría mostrado síntomas mucho más evidentes. Luego le pidió que no intentara despertarlo si llegaba a quedarse dormido durante el viaje. Cuando bajaron del autobús, Amin le pidió que esperara un momento mientras iba a buscar algo para aliviar los efectos de lo que había consumido anteriormente. Mientras tanto, Alfa se quedó observando el mar. El sonido de las olas la mantuvo distraída hasta que escuchó un ruido detrás de ella. Al girarse, encontró a Amin inyectándose una sustancia en el brazo. La escena la llenó de pánico. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el hotel más cercano para buscar ayuda de algún adulto. Otro recuerdo muestra a Tahar conduciendo a toda velocidad hasta llegar a un hotel. Allí encontró a la pequeña Alfa dormida y a Amin bajo los efectos de las sustancias que había consumido. Furiosa y preocupada al mismo tiempo, lo enfrentó de inmediato. El altercado asustó a la niña, que comenzó a llorar. Tahar tomó a su hija en brazos, la llevó al baño para tranquilizarla y la consoló durante varios minutos. Cuando la pequeña se calmó, le pidió que permaneciera allí mientras ella resolvía la situación. Al comprender que su hija finalmente había aceptado la realidad, Tahar rompió en llanto. Alfa la abrazó con fuerza y le aseguró que todo había terminado. Después comenzó a cantarle suavemente para reconfortarla, tal como su madre había hecho con ella en otros momentos difíciles. Más tarde, durante el viaje de regreso, ambas observaron cómo el fuerte viento levantaba el polvo rojizo del camino y lo dispersaba por todas partes. Cuando finalmente llegaron a casa, Alfa volvió a ver a Amin por última vez. La figura que había acompañado sus pensamientos durante todo ese tiempo comenzó a desvanecerse lentamente entre los brazos de Tahar. Al verlo desaparecer definitivamente, Alfa cayó de rodillas, abrumada por la tristeza y el dolor de la despedida. Aún así, aquel momento también marcó el inicio de una nueva etapa, una en la que por fin podría seguir adelante sin el peso de sus miedos ni de los fantasmas del pasado.